Primero, para todos los televidentes, oyentes y también los aquí presentes, un Shabbat Shalom en esta porción semanal Vallejí Sará. Y precisamente podemos ver que lo que las personas hacen, pero no podemos ver lo que las personas piensan. Y es por eso que se requiere un embarazo o una concepción mental. Y esa concepción mental siempre tiene una doble vida. Por eso miramos nosotros la vida de Abraham y de Sara, que primero tuvo un proceso y después otro. Podríamos llamarle una vida natural normal, que la religión llama carnal, y una vida sobrenatural, que es la vida natural realmente, que es la vida espiritual o la vida cuando se tiene en cuenta la energía o la manifestación angelical, de acuerdo al nivel de conciencia que se tenga, pues allí le podemos dar vida a la vida. Y por eso pues estábamos diciendo en el día anterior que hay personas que consiguen las cosas fácilmente y otras que no, y entonces pensamos de pronto o juzgamos que pareciera que el mundo es injusto, pero nadie recibe lo que no ha dado. Y lo que pasa, lo que ocurre es que esto no tiene nada que ver con lo que la persona hace, porque juzgar solamente lo que ven los ojos, pero no lo que piensa, y entonces allí venimos a caer en una contrariedad, la realidad tangible y la realidad intangible. Esas dos realidades representan la vida de Sara. Entonces pues realmente una vida no es una competencia. En el juego de la vida no hay victorias, el juego de la vida es una conciencia. Y entonces en esa conciencia, pues entramos a ser partícipes de ese juego. Entiéndalo o no, quiéralo o no, estamos allí participando de lo mismo. Y entonces tenemos un tiempo especial. Por ejemplo, estamos en el tiempo del Shabbat, pero el tiempo es una condición para las personas que no saben quién son. Porque cuando uno sabe quién es, entonces desaparece el espacio y tiempo, y es ahí donde puede moldear cualquier circunstancia de acuerdo a lo que desee o a lo que requiera para ese momento. Entonces, el ser verdadero es atemporal. Entonces, olvidémonos del tiempo para poder entrar a ese nivel de conciencia, de conexión con el ser. Hoy vamos a practicar solamente eso, la conexión con el ser. Y por eso es el paso de lo físico a lo espiritual. Y vamos a tratar de usar mapas y irlos explicando. Hay muchas cosas que se nos quedan sin explicar porque nos falta mucho tiempo para poder exponer algo que es para muchos muy complejo y también para muchos muy sencillo, que es el cuerpo como templo o como espectro de todo lo que es el universo. Y por eso ese cuerpo le podemos llamar Sara o Abraham. ¿Por qué? Porque en la intimidad los dos se hacen uno solo. O sea que cuando vemos nosotros ese paso de lo físico a lo espiritual, entonces ya no son dos cuerpos que se unen como esposo y esposa, sino almas gemelas. Y gemelas quiere decir que son igual. Y es allí donde aparece la unidad. No son cuerpos gemelos, son almas gemelas. De ahí viene aquel festejo de gran cantidad de la humanidad que habla de las almas gemelas o de las llamas gemelas, que obviamente es un poco diferente, pero a la final todo es una unidad perfecta. Entonces, por eso es que conexión y conectar es diferente. Conexión es que yo tengo ahí el enchufe, pero conectar es que yo lo conecte. Y si yo tengo la conexión, pero no estoy conectado, entonces no le estoy dando uso. Es como el que tiene la esposa, pero no conviven en la intimidad, porque no saben lo sagrado que es, o porque hay daños en el ser interior que ya no se dan cuenta la oportunidad que tienen de conectarse. Y por eso, para poder explicar el mundo espiritual, en el reino de los cielos, siempre hay
conexión. Siempre está conectando la sabiduría y la conciencia, el padre y la madre. Y por eso, pues, para entender eso, la vida de todo el tiempo es salir hacia adentro, es entrar dentro de nosotros mismos. Y por eso, cuando nosotros salimos hacia adentro, cada lugar que pisemos se le llama Makón, que es donde se para cada persona, y cada Makón debe ser un Makón Kadosh, o sea, un lugar santo, porque se impregna de la santidad, de lo sagrado que lleva esa persona. Y ese concepto de lo sagrado es resplandeciente. Y la pregunta es, ¿resplandeciente de qué? Pues de la luz de la Escritura. Ese resplandor, que no es porque se encendió una luz y se conectó a la energía eléctrica, sino porque se encendió la luz de la palabra. Cuando se enciende dentro de la persona, esa persona donde quiera que se para, ese lugar es santo, es Kadosh. Se le llama Makón Kadosh. Y entonces, pues, está protegido, porque tiene esa influencia de la santidad. Entonces no hay virus, no hay atraco, no hay robo. Si nosotros logramos entender cómo acceder a esa intimidad con el ser verdadero, que algunos le llaman adorar, otros le llaman conocer, pero es como tener intimidad de esposo y esposa, cómo nos hacemos uno con el Padre, cómo el Hijo se hace uno con el Padre. Entonces ya ahí ya se sale de los parámetros de la sexualidad de este mundo, porque hay una intimidad en otro estado de ser que es diferente. Pero para poderla entender necesitamos mirar la intimidad en el mundo de abajo, porque nos quedan sombras o huellas energéticas en las cuales nosotros necesitamos entender. Entonces, si Dios es uno y todo el universo es uno con Dios o con Elohim, pues se trata de eso, de unirnos a ese Elohim, y que los dos seamos uno solo. Entonces ahí empezamos a entender esa ejá, esa unidad. Explicamos que la palabra ejá, por eso decimos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. La palabra ejá en hebreo quiere decir unidad o uno, y también quiere decir ordenar la manera de pensar. En otras palabras, si el hermano piensa igual a como piensa el Creador, y yo pienso igual como pienso el Creador, entonces ya no discutimos. Pero si él tiene una idea, yo tengo otra, la hermana tiene otra, entonces ahí vienen las religiones, las diferentes formas de ver, entonces no hay unidad. Entonces por eso el Eterno nos dio su Torah, para que todo aquel que la aplique entre en su unidad. Eso se llama ejá. Por eso la ejá es hacerme uno con él, o sea, tener intimidad, conocerlo. Y como él es vida, pues entonces puedo impregnar de vida lo que quiera. Y es allí donde vienen esas alegorías de lo masculino y de lo femenino, o de Sara y Abraham en este caso, porque primero era Adán y Eva, ahora tenemos a Sara y Abraham, después vamos a tener a Rivka y a Isaac, y luego Jacob, que ya se complicó un poco más, pero nos da la oportunidad de entender el mapa, con las esposas y las esclavas de las esposas en Jacob, porque ya él en esa instancia está formando una identidad como Israel. Por eso al culminar ese proceso es que él le gana la batalla al ángel de la muerte y viene a llamarse Israel. Pero todo se trata de eso. Entonces, obtener lo que uno quiera para lograr lo que desee. El deseo aparece con una necesidad. Y es allí donde pues nosotros agradecemos nuestras necesidades. El deseo es el que provoca el movimiento, pero para que se cumpla, para tener éxito en cualquier deseo, se requieren 4 fases y 10 pasos. Estuvimos explicando esas 4 fases y esos 10 pasos, y ahora pues vamos a tratar de hacerlo entender en la anatomía del alma, mirando la anatomía de un cuerpo humano. ¿Con qué motivo? Con el motivo de conocernos y de conectarnos con nosotros mismos y también pues con el resto de la humanidad. Por eso en la primera charla, el primer día dijimos, no hay locos, no hay enfermos, no hay pobres, no hay personas divorciadas o desesperadas, hay gente o personas desconectadas.
tenemos muchos problemas, tenemos muchas dificultades, una dificultad acá, otra allá, la economía, la salud. No hay muchos problemas ni muchas dificultades, hay uno solo, desconexión. Entonces tenemos la oportunidad de que usted elija uno de lo que quiera reparar, y entonces iniciamos ese recorrido interno para ir reparando lo que necesitamos reparar y poder conquistar lo que deseamos. Entonces, activar el mundo a mi favor, tengo que ponerle una energía, eso se llama emoción, energía que se pone en movimiento. Y esa energía se pone en movimiento con una conmoción. Si usted no se conmueve, queda inerte. Conmover es moverse, con movimiento. Entonces, cuando nos conmovemos, es porque llegó una idea a la mente, o un pensamiento. Si no llega ese pensamiento, esa idea a la mente, no se conmueve, o sea, no se mueve. Y ese pensamiento se convierte en luz y en sonido para que vibre, para que genere una frecuencia. Por eso hemos estado hablando de frecuencias, de energía, de todas estas cuestiones, bueno, que se pone en movimiento, que es la emoción. Entonces, por eso cuando a Yeshua le preguntan, bueno, ¿y usted por qué dice que es hijo de Abraham? No, mejor se las voy a poner más difícil. Antes de Abraham yo ya era. Entonces, claro, si no entienden que él viene trayendo un molde para que todos nos conectemos con ese molde, con esa naturaleza, que Abraham, cuando halló misericordia del Eterno, lo alcanzó, que Noá lo alcanzó y lo salvó del diluvio, y así sucesivamente. Todos los que lo logremos, lo podemos alcanzar, también vamos a lograr exactamente lo mismo, porque funciona lo mismo. Entonces, bueno, cuando los discípulos fueron preparados, Yeshua les dice, vayan y no lleven nada por el camino. Eso es un desafío. Vayan y no lleven nada por el camino. ¿Y por qué no llevaban nada por el camino cuando manda la comisión de los 72? Bueno, algunas traducciones más nuevas dicen que 70, pero realmente son 72, porque obedece al valor numérico de la palabra Gesed, que significa misericordia. Y eso estaba establecido desde el principio, con los 72 ángeles que hicieron la apertura del mar, las 70 naciones y los dos que nacieron allá. Bueno, hay muchas alegorías de que esos enviados eran 72. Máximo que si vemos las Biblias más antiguas, pues dice 72, donde el mundo religioso lee que la comisión de los 70, pues le faltaron 2, porque son 72. Ahora que tenemos la facilidad de escudriñar e investigar más con la inteligencia artificial, lo puede hacer. Y va a encontrar que esto, en el principio, las traducciones más antiguas hablan de 72. Por eso, pues no tomen nada por el camino. Y es más, si lo atracan, entonces, si le atracan y le quitan la manta, entréguele también la camisa, entréguele todo. Y uno diría, pero tremendo viaje, ¿no? Y todo eso nos hace entender cómo podemos nosotros tomar dominio del mundo físico desde el mundo espiritual. Por eso dijimos que esta última charla es la conexión entre lo físico y lo espiritual. Por eso se llama conexión. Entonces, esa conexión también le podemos llamar a la adoración, ¿no? Adorar es a conocer, hacerse uno con él. Entonces, por eso, ¿qué hemos estado haciendo en el transcurso de la semana? Circuncidando la mente y circuncidando el corazón. Si no hay esa circuncisión de corazón, si no cortamos esas ideas equivocadas, esas creencias, entonces quedamos incircuncisos. Y de nada le sirve circuncidar el prepucio del miembro viril, porque la verdadera circuncisión es de adentro hacia afuera, que es lo que hemos estado practicando y que hoy pues queremos también culminar con una buena práctica, y ese desafío de que las personas que tengan alguna necesidad la puedan solucionar. Y por eso pues se hablan de las bienaventuranzas. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh o Dios atribuye justicia sin obras. Eso lo puede encontrar
el concepto de Pablo, el Rav Shaul que le escribía a los romanos en el capítulo 4 del verso 6. Entonces viene ahí la discusión, que cómo es la justificación, por fe o por obra. Si no entiende qué es la fe, entonces entra en ese debate. Pero la fe es moverlo, el mundo energético, la fe es mover ángeles. Y entonces uno no se justifica porque mueve cosas, sino porque mueve lo sobrenatural que hace que esas cosas se muevan. Justicia quiere decir equilibrio. No que este tiene la razón o no tiene la razón. No, justo es justo. Entonces lo justo es que aprendamos a mover lo sobrenatural como si fuera lo natural. Y a eso se le llama bienaventuranza. En el hebreo ashereinu. Jo ashereinu es desafortunado y ashereinu es afortunado. Entonces hay desafortunados y afortunados. Entonces hoy la idea es que todos seamos ashereinu, bienaventurados o afortunados, como lo quiera entender. En estas alegorías o en estas parábolas que solamente se le dan a los que conocen el secreto del reino y que esos tienen que ser intérpretes para enseñarles a los que desconocen. Aparece el ayuno de 40 días y lo hizo Moshe, lo hizo Yeshua, y después que ayuna esos 40 días aparece ese diálogo en el libro de Lucas. Dice que Yeshua empezó a predicar el evangelio del reino. Entonces, ¿cómo nos conectamos con el reino de los cielos? Pues allí aparecen 40 días. A ver cómo podemos nosotros aplicar esto y ponerlo en una fórmula matemática o en un mapa, como un arquitecto interpreta un mapa de un edificio, que obviamente otro profesional se lo diseña, y entonces ahora el arquitecto tiene la responsabilidad de enseñárselo al ingeniero para que el ingeniero construya sobre ese mapa. Ese mapa se llama fundamento, y en este caso pues el fundamento de la vida. Ahora, todo eso nos permite tener la provisión en todo. Si nosotros tenemos todo, entonces lo tenemos todo. Y por eso cuando usted lo entienda y tenga alguna dificultad, llámese económica, en salud, en cualquier área que usted sienta que tiene falencia, o que vea con los ojos físicos que no aparece aquello que piensa que necesita, pero está ahí, no lo ve, entonces usted puede decir: provisión perfecta fluye hacia mí ahora. Porque si el dinero representa la riqueza y yo no soy empático a la riqueza porque pienso que soy pobre, entonces la alejé. Pero cuando entiendo que soy riqueza y puedo generar riqueza, entonces digo: provisión perfecta fluye hacia mí ahora. Entonces le doy la entrada hacia mí, porque le había dado yo mismo, le había dado la salida. Ahí vemos la autoridad que tenemos. Lo que pasa es que le dimos la autoridad a la enfermedad y a la muerte. Y entonces, claro, ella opera en el exterior y en el interior. Y entonces es una manera como de rectificar y aplicar precisamente para estos mapas. Por eso dice que se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les habla en parábolas? O sea, ¿por qué les habla en alegorías? Y él le respondió: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, si él no hace excepción de personas, ¿por qué a los otros no se...? Porque se habla de los misterios del reino, y un misterio no es vox populi. Un misterio no lo conoce todo el mundo, porque eso se le llama misterio. Si lo pasamos al hebreo, se le llama Ein Sod, o mundo incomprensible. Bueno, al Ein Sod es que necesitamos pasar. ¿Cómo se pasa al Ein Sod? ¿Cómo? Naciendo de nuevo. ¿Cómo se inicia la vida en este mundo? Se inicia desde la matriz. Se origina la vida cuando viene el alumbramiento. Allí aparece la vida. ¿Y cómo se inicia la vida en el mundo incomprensible? Pues con la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que morir a las vanas maneras de vivir, a las vanas costumbres, y empezar a nacer de nuevo por ese camino de la Torah, que es vida. Entonces, cuando muere Sara,
viene el problema de el lugar para su sepultura. A ver cómo a través de todas estas historias logramos ponerla en un mapa. Y ese lugar no era cualquier lugar, tiene un cierto valor y tiene una representación para poder hacer que cualquier cosa que usted requiera o que quiera conocer, tener, lo puede aplicar y puede entrar por ese lugar. Por eso entendemos que Sara es como la matriz del universo. Y una matriz es donde se forma todo. Y entonces, bueno, y para más completar le dice, bueno, es que a los que más tiene, más se le da. Y a los que menos tienen, se le quita más. Para darle a que usted dice, no, pues, qué injusto eso, ¿cómo así? Porque inmediatamente lo asocia con el dinero, con las propiedades o qué sé yo. Pero esto no analiza que él está hablando de los misterios del reino. El que más tiene, ¿qué? No es dinero, ni fama, no. Los misterios del reino. Entonces, si conocemos los misterios del reino, obviamente va a tener más prosperidad en todas las áreas de su vida. Entonces, no es que está siendo un Elohim injusto, es que el problema es que si miramos con ojos que no tienen mucha sabiduría, pues vamos a juzgar equivocadamente. Y ese es el problema, pues, de los jueces, que juzgan a su conveniencia, ¿no? Y si vienen con prejuicio, pues terminan criticando y difamando. Por eso dice, no hablen mal del rey, porque los pájaros le llevarán los mensajes. Entonces, cuando uno se mete en esa cuestión, pues lo que está generando es lepra. Y por eso la misericordia del Eterno, pues viene curando la lepra. O sea que en Yeshua lo tenemos todo. El problema es que si curamos la lepra y volvemos y nos infectamos de ella, pues no hacemos nada. Entonces, bueno, empezamos del paso de lo físico a lo espiritual para tener vida y entender esas vidas de Sara. Ese paso de lo físico a lo espiritual es cuando la mente y el cuerpo se unen en cada situación. O sea, si usted tiene una situación de conflicto y ese conflicto lo repara en la mente, ¿cierto? Y lo siente en el cuerpo, ahora sí lo puede enfrentar con éxito. Pero si usted tiene un caos, un conflicto y se lo creyó en la mente, ay, ¿qué hago, Señor? ¿Qué tengo que hacer para tener dinero? Oiga, hacer. No, pues si estamos en el seminario del ser, pues tengo que ser para luego hacer y posteriormente sí tener. Entonces, para poder ser, tengo que conectar la mente con el cuerpo. Que lo que la mente piense, lo siente el cuerpo. No que usted piense una cosa y sienta otra. Y haga otra. Porque la acción es el resultado, es como el hijo de esa conexión entre mente y cuerpo. Pero eso tiene que ser en cada situación. O sea, vale para cada circunstancia, no solamente para llevar una vida armoniosa en la pareja o en la casa, sino para toda situación, porque todo lleva exactamente lo mismo. Para embarazar la economía, la salud, para todo, en toda situación. Entonces, bueno, la vida de Sara, o las vidas de Sara, cuando se une la mente en el cuerpo, en cada situación. Entonces, esa situación, cuando unimos la mente con el cuerpo, estamos uniendo lo humano con lo divino. Lo humano viene a ser el cuerpo, y cuando el humano no usa mucho la mente, entonces se llena de miedos y de incapacidad, no usa la mente es como la imagen del creador, porque usted puede en la mente crear lo que sea. Si usted crea en la mente ahí que tiene todo el dinero de este mundo, ahí lo tiene en su mente. O sea, no hay nada imposible para la mente. El problema fue que no nos educaron la mente con respecto a lo que es el cuerpo. Y entonces dañamos nuestro cuerpo con la mente, y entonces esos registros generan un estado del alma enferma. Entonces el alma enferma ese cuerpo y se sale de ahí. Entonces a eso le llaman muerte. Por eso viene aquí pues conectar lo humano con lo divino para ver el mundo real, donde se genera la realidad propia. Note, la realidad propia. Porque en este mundo estamos viviendo realidades que otros nos inculcaron. O sea, hay un yo que está en mí, pero que no soy yo. Si yo creo, siento y pienso que soy pobre, ese no soy yo. Ese vino
y violentó la mente, el sentimiento y todo, y tomó posesión. Y como tal, entonces esa persona pues no tiene ninguna opción de cambio, porque el cambio es mental y luego entonces sí exterior. Por eso, bueno, generar realidad propia. En el estado del hombre, en el principio tiene una forma. Y entonces, cuando nosotros leemos allí, esta semana estamos leyendo esa porción semanal de Génesis 23, cuando habla de la muerte de Sara. Y entonces cuando habla de la muerte de Sara no dice que murió Sara, sino vivió Sara. Por eso es que explicamos que para nacer de nuevo se nace con la muerte. Entonces, si ustedes leyeran, bueno, hay un sepelio, hay un velorio, se murió Sara, vamos a ver qué le hacemos, unas novenas, unas misas, qué sé yo. No dice ahí absolutamente nada de esto, sino que vivió Sara, ¿cierto? Vivió Sara, dice. Y fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba. Ahí empieza a complicarse el asunto. No les hablo en parábolas para que oyendo no escuchen y no entiendan y se arrepientan y yo tenga que perdonar. Palabras bien textuales y bien directas del Mesías. Porque esto no se trata de que la gente viva como le venga en gana y que sea bendecida por el Eterno y siga haciendo sus fechorías y que siga disfrutando del reino de los cielos en la tierra, porque así no funciona. Se trata de que todo sea conforme a la misericordia, y para eso hay que entenderlo. Y por eso, bueno, en Hebrón, en la tierra de Canaán, note, Canaán viene de la palabra cané, que es mente. Entonces ya no vemos un peladero, no, por allá ya vemos que esta situación está ocurriendo dentro de nosotros. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Ok. Dejemos allí pues estas parábolas de la Torá para poder establecer lo que comúnmente se le llama milagro, el milagro de la vida. Por eso hay un mundo del caos y hay un mundo real. Entonces, al terminar la reparación, tiene que funcionar, porque si no quedó mal reparado. Y como tenemos los planos y tenemos la manera de cómo hacerlo, entonces, si la parte femenina, o Sara, representa la vasija, y en este caso la mujer que representa, que cuando se llene se manifiesta lo que se llama la gloria del Creador, Kabot. Por eso a este mapa se le llama la Merkabot. Y cuando Abraham subió de Egipto, riquísimo, en oro, en vacas, en ganado, dice que subió de Egipto riquísimo. La palabra riquísimo es Kabot. Y fue la palabra establecida o traducida como gloria. O sea que gloria no es tampoco la señora robusta allí a la vuelta de la CAT, no. Gloria tampoco es humo. Gloria es cuando algo se convierte en lo que realmente es. Y si nosotros nos convertimos en lo que realmente somos, somos hijos de Elohim. Y allí somos creadores, reyes. Obviamente que para eso necesita una conexión, se llama sacerdote. El sacerdote, por eso le llama puente, porque conecta, pontífice. Por eso la traducción de Cohen fue como pontífice, porque es algo que conecta, ¿cierto? Conecta que con la sanidad, entonces por eso también le dicen cura, pero ni conecta ni cura, entonces hay una desconexión. De eso se trata, de mirar el verdadero sacerdocio de Melquisedec que sucede en su mente, en Canaán, allí en la mente. Entonces por eso, cuando algo se convierte en lo que realmente es, entonces ahí viene Sara, porque Sara significa reina. Entonces vemos allí, acá abajo le puse tierra o reino, ¿cierto? Y arriba en la mente cielo, ¿cierto? Para unir el cielo con la tierra, el pensamiento con sus comportamientos. Obviamente que cuando reparamos la mente, pues podemos reparar todo lo demás y podemos caminar conforme a los caminos del Eterno. Por eso dijo, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque los pensamientos del Creador en esa mente hacen que los pies transiten por el camino correcto. O sea, no es que es un camino, no,
Es porque el camino correcto es el camino de los 10 preceptos, por eso es el camino. ¿Por qué? Porque usted siempre está transitando el camino. No es la meta, es el camino. Él no dijo yo soy el final del camino, yo soy el camino, porque siempre voy a tener que caminar a través de ese mismo camino o el camino de la luz. Para unir el cielo con la tierra, tengo que saber ese recorrido de la luz, desde la mente hasta el estrado de sus pies, para que donde quiera que se pare sea sagrado. Entonces, por eso pues se requiere ese camino interior, ese recorrido interno, para darle al mundo lo que no tiene. ¿Qué es lo que le sobra a este mundo? Dinero, fama y pobreza, todo. Pero este mundo es rico realmente. ¿Qué es lo que le falta a este mundo? ¿Qué es lo que no tiene este mundo? Un trabajo emocional, espiritual, para lograr materializar en lo físico lo que cada persona desea. Y ese podría ser el camino de Abraham, o el camino de la luz. Entonces, por eso dice que salió de la casa de sus padres y fue a un lugar, pero ese salir de la casa de sus padres en hebreo es leleja, que quiere decir métete dentro de ti. Y ahí es donde empezamos ese recorrido. Por eso, si el padre es la fuente, el origen, entonces la madre es como el útero. Entonces ese útero que representa a Sara es el amor, es la dispersación del amor. Y esa es otra cuestión, no sabemos qué es amor. No sabemos qué es, amor es vida, y que Dios es amor y que Dios es vida. Entonces, si no sabemos desde el contexto original qué es amor, pues ni nos amamos ni podemos amar. El amor está directamente ligado a las emociones, pero el amor en sí no es una emoción, es una emanación que se logra cuando se rectifican esas emociones. Por eso el amor ni se da ni se recibe. Y entonces allí ese útero, para que dé vida, tiene que haber amor. Y ahora vamos a ver ese recorrido de cómo nosotros podemos hacer ese recorrido del miedo al amor. Por eso dice que el amor vence al temor. ¿Por qué? Porque hubo una reparación emocional y ahora la persona tiene confianza y certeza porque reparó. O sea, lleva una fianza. Pero este trabajo se hace en el ser interior. Y ahí viene el valor de la propiedad. Una tierra fértil se refiere no a un lugar que lo que usted siembra le va a dar. Una tierra fértil es primero tus estados internos que se traducen en hechos. Por eso el libro de los Hechos, o el Geburot, que cuenta solamente historias de actos sobrenaturales, porque son el resultado de un estado interno. Porque Yeshua les dijo, ustedes son la luz, y si son la luz, está el amor restaurado. Y si está el amor, tienen vida. Y si tienen vida, pues vaya, curen, sanen, liberten y limpien los leprosos y levanten muertos. ¿Por qué? Porque tienen vida. Bueno, de esa vida es la que nos da, entre comillas, Sara, y que hoy tenemos ese mapa para conocer realmente quién es Yeshua, el Dios de la vida, el Dios de la resurrección.